Ahí sí. En el calendario salía una última prueba que va a ser una prueba de resumen. ¿Ya? Hoy día vamos a ver lo último que nos quedó en el tintero, de la clase anterior, y luego vamos a comenzar a repasar. Como un resumen, la última prueba va a ser, voy a sacar 5 preguntas de cada prueba que he hecho, y agrego 5 más de esto, no sé, ahí vamos a ver, ¿sí? Pero algo fácil, ya no nada complicado, ¿sí? Eh, bueno, lamentablemente en matemática yo trabajo con departamento, así que yo no puedo tomar decisiones solo, y es una prueba nomás, por lo de fin de semestre, ¿ya? Y el resumen, además. En fin, Sofía Flores me pregunta, ¿está la nota del 15 de junio para la definitiva? No, todavía no la tengo, ¿sí? Todavía no la tengo porque no la he puesto. El viernes, hoy día la voy a actualizar, voy a poner esas notas, ¿ya? Los trabajos todavía, entre el viernes y el sábado, siempre actualizo entre el viernes y el sábado, ¿ya? Me voy a dar un día más porque hay mucho que hacer, hay mucha pega. Pero en fin, queda poco. Yo lo que sí estoy un poquito preocupado es que no sé qué va a pasar con las personas que me den la prueba. Yo no sé si esos niños ya han desertado o... En realidad va a ser una pena cuando tenga que llenar de uno ahí. Así que yo sé que ustedes, los que están aquí presentes, la mayoría tiene sus notas, ya son los mismos de siempre. Pero si alguien conoce a algún compañero que esté ausente y que a lo mejor crea que lo voy a llenar de uno, no. Si usted le puede avisar que no, que me escriba un mailcito y arreglamos algo por ahí, ¿ya? En fin, ya, voy a empezar la clase. Voy a compartir unas laminillas, como siempre. Ahí está, estamos viendo ángulos en triángulos, ¿no es cierto? Ya vimos las propiedades de los ángulos que se forman en los triángulos. Las propiedades de los ángulos que se forman en los triángulos ya las vimos, como por ejemplo la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 y también vimos los ángulos exteriores que suman 360. Además, eh, dijimos que si hay un ángulo exterior, ¿ya? Ese ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos, ¿ya? Si este es beta y este es gamma, la suma de esos dos va a ser igual a ese que está afuera. Un segundo, de nuevo voy a compartir. También vimos además que algunos se llaman isósceles, otros rectángulos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Equiláteros, escalenos, entre otros, ¿sí? Dependía de cómo eran sus lados, ¿no es cierto? Y su ángulo. En fin, eso ya lo vimos eso era el contenido de la prueba 3, ¿no es cierto? Y nosotros quedamos acá, ¿ya? Quedamos en lo siguiente. Ese es el objetivo, ¿sí? Ya la semana pasada ya algo vimos de esto, ¿sí? Ahora hay que hacer ejercicios para que quedemos listos con la unidad, ¿sí? Después quizás vamos a seguir con triángulo, pero vamos a ver otras cosas del triángulo. Por ejemplo, vamos a ver algunas propiedades especiales del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene una unidad completa para él mismo, para él solito, ¿ya? Uno de los triángulos más importantes, ¿sí? Hay un montón de teoremas del triángulo rectángulo. Y también vamos a ver congruencia, ¿no es cierto?, semejanza de triángulo, ¿sí? Quizá el próximo semestre, eso va a depender de la decisión que tome el departamento, ¿sí? En fin, por eso que a mí me gusta hacer física porque estoy en libertad, pues, como estoy solito. En fin, bueno, igual me gusta hacer matemáticas en todo caso, son mis dos pasiones. Ya, objetivo entonces, conocer, comprender los elementos secundarios del triángulo, ¿sí? Ok. La altura, a ver, antes de esto, estoy subiendo las clases con rayas, ¿ya? Al Classroom, ¿sí? Las rayitas que hacemos aquí en clase, las estoy subiendo en un PDF, pero alguien me preguntó el otro día, para el que no sepa, no sé si estará acá o no, lo que pasa es que me olvidé los nombres, el Classroom, en la parte superior, hay una parte que dice novedades o muro, ¿ya? Ahí voy subiendo los links de las clases grabadas, ¿ya? Y en la otra parte dice trabajo en clase, dice, la otra pestaña de arriba. Ahí es donde estoy subiendo estas clases rayadas,
¿ok? Ahí usted pincha y están las unidades o los temas, y elige el tema y ahí está la clase, dice, no sé, po, clase cuarto C, dice, rayada, dice, del 16 del tanto. Y ahí ahí va a estar, ¿ok? Ya, eso no. Ya, los elementos secundarios del triángulo son los siguientes, ¿ya? La altura, la bisectriz, la transversal de gravedad, ¿no es cierto? La simetral y la mediana, ¿ya? Esos son los elementos secundarios. ¿Qué es lo que es la altura? La altura es un segmento perpendicular que va desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. A ver, parte desde aquí y llega al lado opuesto, pero no llega a cualquier parte, ¿ya? No, no es que parta desde el vértice y llega al lado opuesto a cualquier parte, no, ¿ya? Eso no, sino que tiene que ser perpendicular. Llega al lado perpendicular aquí, ¿sí? Eh, Usted lo va moviendo de tal forma que de repente forma un ángulo recto con el lado opuesto, ¿sí? Esa entonces es la altura, y si yo trazo la altura de todos los lados, ¿no es cierto?, de todos los vértices, ¿sí? Lo que voy a obtener, o de todos los lados, ¿sí? Lo que voy a obtener, el punto de intersección se llama ortocentro, ¿sí? Eh, la bisectriz es el otro elemento secundario, y es un trazo que divide el ángulo del lado donde parte la bisectriz, ¿no es cierto?, del vértice, por ejemplo, si del vértice A, yo trazo la bisectriz, ¿a cuál ángulo va a partir? Al ángulo que está en el vértice A, pues, obviamente. ¿Ya? Y divide en dos ángulos congruentes. La palabra congruente significa idéntico, ¿ya? Si aquí había un ángulo, no sé, de 30, ahora va a quedar dos ángulos de 15, ¿sí? Si aquí había un ángulo de 60, aquí va a quedar dos ángulos de 30 cada uno. Y si aquí había un ángulo de 90 grados, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿ya? Eh, la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, es decir, 45 cada una. Si yo trazo todas las bisectrices, ¿ya?, de todos los lados del triángulo, el punto donde se intersectan estas bisectrices se llama incentro, ¿ya? Ok, luego teníamos la transversal de gravedad, y la transversal de la gravedad también es un trazo, todos estos son trazos, ¿ya? Estos trazos unen el vértice, ¿no es cierto?, con el punto medio del lado opuesto. A ver, eh, si yo tengo cualquier triángulo, eh, A, B, C, el punto medio del lado opuesto del C es la mitad, ¿ya? Esa medida de aquí tiene que ser igual a esta medida de acá, ese lado con ese lado. La mitad de este lado de acá, del trazo CD, perdón, o BC, sería aquí. Ese trazo de aquí sería la mitad igual a este trazo de acá, es decir, ese lado de ahí con ese lado de acá, como está en el dibujo, ¿ya? Entonces, la transversal de gravedad es un trazo que yo lanzo desde el vértice al lado opuesto, pero no a cualquier parte, ¿no es cierto?, sino que al punto medio. Eso que está ahí, el punto medio de este trazo. Este punto que está acá es el punto medio de este trazo de acá. Este punto F que está acá es el punto medio de este lado que está acá. De este lado que está acá. Entonces, estos dos tracitos son iguales. Estos dos tracitos son iguales, ¿ya? Esos dos también, esos dos también. Si yo trazo todas las transversales de gravedad, ¿ya? Si yo trazo todas las transversales de gravedad, entonces el punto donde se intersectan se llama centro de gravedad. Aquí hay una observación, dice, si el triángulo ABC es rectángulo en C, entonces, fíjese, a ver, vamos a dibujarlo acá, porque esta es una observación muy importante para resolver los ejercicios. Mire, voy a borrar este, porque no es importante. Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo, aquí. Acá hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces dice, lo voy a borrar mejor, lo voy a hacer al revés, para que coincida con el dibujo que de acá, ¿ya? Porque
porque sí, ahí sí. Ahí tenemos el punto C, el punto A, el punto B. Entonces dice, observación, si el triángulo ABC es rectángulo en C, el rectángulo aquí, como el que tengo dibujado acá, entonces, si yo trazo la transversal de gravedad desde el vértice C, desde aquí, ¿ya? Al punto medio, ¿no es cierto? Ese lado es igual a S. Entonces, fíjese, el trazo CD, este trazo que está aquí, lo voy a poner con azul, ¿ya? Este trazo que está aquí es igual a este trazo que está acá y es igual a este trazo que está acá, ¿ya? Si yo trazo la transversal de gravedad, esos tres trazos son iguales. ¿Y qué se forman acá? Dos triángulos isósceles, ¿ya? Se forman dos triángulos isósceles, fíjese, ese que está ahí y este que está acá. Esta propiedad es súper importante, ustedes ya se deben estar fijando que el triángulo rectángulo tiene sus propias propiedades, ¿se fija? ¿Ya? Ahí está la observación que es importantísima. Y si estos dos es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo de ahí es igual a este de acá y ese ángulo de ahí es igual a este de acá. No son congruentes, ya que nos dice que son dos triángulos isósceles, son congruentes, es decir, son idénticos. ¿Sí? Pueden ser diferentes, ya que este lado se puede estirar hasta acá. ¿Se fija? En fin, ahí está esta propiedad especial. ¿Sí? Ahí va a quedar anotadita, la vamos a subir a las clases, ¿ya? La simetral es una recta perpendicular que pasa por el punto medio de cada lado, ¿ya? Del lado AB el punto medio es esta. Entonces se traza una recta perpendicular. No necesariamente llega al vértice, fíjese. Para que llegue al vértice, este triángulo tiene que ser por lo menos equilátero. ¿Se fija? Para que llegue ahí al vértice C. ¿Por qué no llega al vértice? Porque si no, si llegara al vértice sería una transversal de gravedad. ¿Sí? Ok, la simetral es una recta perpendicular al lado de donde sale, pero parte del punto medio. ¿Ok? Del lado AC busco el punto medio y de ahí trazo la transversal, perdón, la simetral, que es perpendicular, ¿ya? Es perpendicular, por eso que no siempre pasa por el punto, por el vértice. Si las trazo todas, el punto de intersección se llama circuncentro. La mediana, la mediana, mire, si yo busco todos los puntos medios de los lados, ¿ya? ¿Sí? Puntos medios se refiere a la mitad de este lado, ¿sí? Ese punto que está justo al medio. Y trazo, ¿no es cierto?, todos esos puntos, voy a trazar las diferentes medianas. Las medianas, entonces, es un pedacito de recta que une los puntos medios. Ese punto medio con ese punto medio de acá, trazo una recta. Ese punto medio con ese punto medio de acá, trazo la recta. Ese punto medio con ese punto medio de acá, trazo la recta. Y esto va a ser súper especial, ¿por qué? Porque se van formando rectas paralelas primero. Es decir, esa de ahí es paralela a esa de acá. Esta de aquí es paralela a esta de acá. Y esta de acá es paralela al trazo de ahí. Ahí está todo eso escrito. ¿Sí? Y además de eso, si las trazo todas, voy a formar cuatro triángulos. Y esos triángulos son todos congruentes, es decir, son todos idénticos. Tienen los mismos ángulos, ¿no es cierto? Y los mismos lados. Tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Son todos congruentes. Lo que sí hay que tener cuidado así donde está el ángulo, ¿no es cierto? Donde está ese ángulo de ahí, aquí, hasta acá, aquí, hasta acá, hay que tener cuidado con eso. Ojo con eso. Ya. En fin. Vamos entonces con los ejercicios de esta materia. Recuerden que usted también puede ir probando, ¿no es cierto? Puede ir intentándolo para que no solamente sea un actor pasivo y pueda también intentar hacer el ejercicio. Vamos con el primero. ¿Hay alguna pregunta, primero que todo? ¿Alguna duda con las propiedades, ¿no es cierto? O los elementos secundarios del triángulo. Esto de acá.
¿No? Entonces no. ¿Sí? Si hay silencio, entonces asumo que no hay duda. Vamos con el ejemplo. Entonces, dice, en la figura uno, ahí está la figura uno, el triángulo ABC es equilátero. Es decir, que ese ángulo de ahí, el triángulo ABC, ese que está aquí, si es equilátero, todos sus lados son iguales, y son todos los lados iguales, ese ángulo, estos triángulos son iguales. Ese de ahí, y ese de ahí también es igual, esos tres son iguales. El triángulo DEA es rectángulo isósceles. Ahí está, rectángulo isósceles. ¿Sí? Si es rectángulo isósceles, esos dos lados son iguales. ¿Ya? Y si esos dos lados son iguales, porque isósceles, esos dos ángulos son iguales, es decir, alfa se repite aquí. ¿Ya? CE es altura, es decir, tiene un ángulo rectángulo acá. ¿Sí? Es altura. ¿Sí? La altura entonces, ¿no es cierto? Parte del vértice y llega al lado perpendicular. ¿Sí? Ok, ahí está. Entonces eso vale 90. Nos están pidiendo lo siguiente, dice, ¿cuánto vale alfa más beta más gamma? A ver si alguien lo puede, o trata de hacerlo, esto está fácil, mire. Parte desde acá, si esos dos ángulos son iguales y ese vale 90, entonces cada uno de estos tiene que valer algo, tiene que valer. Ya, voy a empezar a hacerlo yo por mientras, ¿ya? El que llegue a la respuesta, por favor, me la manda, ¿ya? Por chat, o me la dice directamente por el micrófono. A ver, alguien ya, parece que alguien ya. Exacto, Melanie. Sí. Ok. Démosle entonces. Fue una pregunta puntual la que me hicieron ya recién. Fíjese, si es isósceles, esos dos lados son iguales y esos dos ángulos son iguales. Si este es 90 y esos dos ángulos son iguales, para que sume 180 en un triángulo, ese tiene que ser 45 y este 45. Entonces ya tengo el valor de alfa. Alfa es 45 grados. Si este triángulo es equilátero, es decir, todos esos ángulos son iguales y valen 60. ¿Ya? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces gamma es 60. ¿Ya? Y me faltó decirle algo muy especial. Mire, lo siguiente, me voy a saltar aquí el protocolo y me voy a ir para acá, porque ese ejercicio se me coló ahí. Me voy a saltar esta parte de la materia, mire, porque es necesario nomás, para que entiendan el ejercicio. Fíjese este asterisco que sale aquí. Esta es una consecuencia de los elementos secundarios. Todavía estamos en los elementos secundarios. Dice, en todo triángulo equilátero coinciden los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado. Además coinciden los puntos singulares. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que si yo trazo una altura de un triángulo equilátero, esa no solamente es altura, también es transversal de gravedad, ¿no es cierto? También es bisectriz y también es simetral, ¿sí? El trazo CD es altura, entonces tiene todas las propiedades de los elementos secundarios, ¿ya? Al tiro voy, tiene todas las propiedades de los elementos secundarios, es decir, también es bisectriz, ¿ya? Cualquier elemento que yo trace en un triángulo equilátero, ¿sí? Si yo trazo cualquier elemento secundario, por ejemplo, quiero trazar la bisectriz de este ángulo de aquí. Si yo trazo la bisectriz, esa no solamente es bisectriz, también es altura, también es transversal, es decir, esos dos puntos son puntos medios, ¿ya? También es bisectriz, es decir, ese ángulo de ahí va a ser 30 y 30, porque dividió al ángulo en dos. También es simetral, etcétera, etcétera. A ver, alguien ya me respondió, parece. Sí, es una información muy importante, ¿ah? Esto que está acá es una información muy importante. Y también si es isósceles, pero solamente
si el trazo, si el elemento secundario que yo trazo va la base, ¿ya? Se traza del vértice hacia la base. Solamente hacia la base es lógico porque isósceles, esos dos lados no son iguales, ¿ya? Ese elemento secundario que yo trazo desde el vértice hacia la base cumple también estas propiedades, son todos iguales, ¿sí? No solamente es altura, también es bisectriz, también es transversal de gravedad y también es simetral, ¿sí? Ok, con esa información importantísima, podemos seguir aquí, ya que me dicen que este trazo de acá, primero me dicen que este triángulo es equilátero, y este trazo de acá es altura, y si es altura también es bisectriz. Y si es bisectriz, ¿no es cierto? Si es bisectriz, este ángulo lo divide en dos partes iguales, es decir, este también es beta. Y como es un triángulo equilátero, S vale 60, S vale 60, S vale 60, y la mitad de 60 es 30, es decir, beta aquí vale 30. Vale 30. Entonces ahora sumamos todos los ángulos, ¿no es cierto? Ya una compañera ya llegó al resultado, ¿ah? Alfa más beta más gamma es igual a ¿qué? A alfa, que es 45, más beta, que es 30, más gamma, que es 60. Eso es en total 135, ¿no es cierto? Por lo tanto, respuesta correcta letra C, ¿sí? Correcto estuvo eso, estimada. Ya, muy bien. Traten de hacerlo, ¿ah? Ya esto va a quedar así subido a la plataforma, ¿ya? A Classroom. Ok. Vamos con el siguiente, el número 2. Traten de hacerlo ustedes también. Dice que en la figura CD, el trazo que está ahí, es bisectriz del ángulo C, este ángulo que está acá. Es decir, del ángulo X. Cuando salga ese ángulo y la C, quiere decir el ángulo del vértice C, es decir, el ángulo X. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Nos dice aquí. Si es bisectriz, este ángulo de acá es X medio, ¿no es cierto? Y este de acá también es X medio, ¿sí? Trate de empezar a hacerlo, ¿ya? Le voy a dar un par de segunditos para que trate de hacerlo. Es súper fácil. No solamente se quede con la información de la bisectriz, sino que ahí, aquí está la clave, mire. Este es un ángulo extendido porque está en la misma recta, ¿sí? Entonces ahí está listo. El ejercicio es fácil, ¿eh? Es sumamente fácil. Con esa información está listo. Y recordando que la bisectriz divide el ángulo que parte del vértice, ¿no es cierto?, en dos ángulos iguales. Entonces, voy a empezar yo. A ver, ya me respondieron, ya, a ver. Muy bien, Dalton. Impecable. Ya, continuemos aquí. Entonces, si este es un ángulo extendido, impeque Dalton, ¿ah? Si este es un ángulo extendido, entonces vale 180. Y si este vale 70, este va a valer 110. Oiga, pero profe, ¿cómo va a valer 110 ese ángulo si es más chico que ese? Nunca, nunca, pero nunca te me vayas, cariñito. No, mire, nunca usted se base en un dibujo, ¿ya? Siempre. Si ahí nos sale, por ejemplo, que ese ángulo es recto, se nos dice que es equilátero, se nos dice que esto es una altura, usted nunca asuma que eso es un ángulo recto, ¿ya? Si no aparece en el dibujo o si no lo dice, ¿no es cierto? Si no lo dice, el enunciado, o si no va a aparecer en el enunciado, usted no asume nada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, usted no puede asumir que ese ángulo es menor, ¿ya? Porque nunca los dibujos están hechos a escala, ¿ya? Aquí lo que se hace conseguir son los ángulos. En fin. Entonces ese vale 60, ese 110, y este triángulo que se forma acá, la suma de esos ángulos interiores tiene que ser 180. Es decir, que la suma de ese ángulo, más ese ángulo, más
este pedacito que está aquí tiene que ser 180. Es decir, 110, ¿cierto? Más 60, más eso que está ahí, que es X medio. No lo voy a poner aquí como X medio para no confundirlo. Ya lo voy a poner aquí que alfa y alfa, ¿ya? Más alfa igual a 180. Entonces, aquí me da 170, paso al 170 restando, y alfa me queda 10, y como alfa es un angulito que ya fue bisectado, ¿no es cierto? Por esta recta que está acá, es decir, si ese vale 10, este vale 10, el ángulo X tiene que valer 20. El ángulo X entonces vale 20. Ok, si hay preguntas, querido y estimado, por favor, no duden en hacerme la pregunta, ¿ya? No se quede con la duda, por favor. Vamos con la siguiente. Número 3. Dice, en el triángulo ABC de la figura 3, ¿no es cierto? CE es transversal de gravedad. Por lo tanto, si es transversal de gravedad, ese trazo que está ahí, es decir, BE tiene que ser igual a A, ¿sí? Tiene que ser igual. Pero además, ¿por qué? Porque la transversal de gravedad pasa por el punto medio aquí. E va a ser el punto medio. Por lo tanto, ese trazo de ahí es igual a este trazo de acá. Y además me dan otro dato más. Me dicen que CE, la transversal, es igual a BE, igual a esa. Es decir, que esos tres trazos son iguales. ¿Se fija? Y si esos tres trazos son iguales, se forman dos triángulos isósceles. ¿Ya? El triángulo BCE y el triángulo AEC. ¿Ya? Son los dos isósceles. No son congruentes quizá, pero son isósceles. ¿Ok? Ya. Entonces, con ese dato ya, con esos datos que están acá, usted ya puede comenzar, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, si es transversal de gravedad, la transversal de gravedad pasa por el punto medio, parte del vértice y llega al punto medio del lado opuesto, este es el lado opuesto, es el punto medio, y si ese es el punto medio, este tracito que está aquí, que lo voy a anotar ahí con rojito ya, ese tracito que está aquí, es igual a este tracito que está acá, y además como dato, me están diciendo que la transversal CE, EC, perdón, o CE, es igual a DE, a ese que está ahí. Entonces esos tres lados son iguales. Y este triángulo que está aquí, como tiene dos lados iguales, es isósceles. Y este triángulo que está acá, como tiene dos lados iguales, es isósceles. Y si es isósceles, ese ángulo de ahí, los ángulos basales son iguales. Si esos dos lados son iguales, la base de este triángulo que está acá sería esa, o sea, este ángulo que está aquí sería igual a este ángulo de acá, es decir, ahí vale 70, ¿sí? Y punto. Si este ángulo vale 70 y este vale 70, la suma de esos dos son 140, ¿no es cierto? Por supuesto. Y si es 140, ese ángulo que está ahí vale 40, po. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180 de un triángulo. 70 más 70, 140, más 40, 180. Y este va a ser un ángulo extendido, ¿sí o no? Está en el mismo trazo. El trazo BE es un trazo, ¿sí? Por lo tanto, ese es un ángulo extendido. Este tiene que valer 140 porque un ángulo extendido vale 180. Y si este triángulo que está acá es isósceles, porque esos dos lados son iguales, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y si ese vale 140, ese tiene que valer 20, y ese tiene que valer 20. ¿Se fija? Y mire, aquí se cumple la propiedad al tiro. Esta, mire, dele una vuelta, esa. Si es transversal de gravedad, y si es rectángulo en C, esa es transversal de gravedad, entonces esos tres lados son iguales. Y fíjese lo que pasó acá. 70 más 20 es 90, es rectángulo en C, mire.
Entonces los tres lados son iguales, ¿se fija o no? Es decir, 90 grados vale X. Estamos respondiendo a la pregunta. Porque este ladito de acá, este angulito de aquí vale 70 y este 20. Entonces 20 más 70 es igual a X. Es decir, X igual a 90. ¿Sí? Este ejercicio está más complejito, ¿eh? En fin, ¿alguna pregunta con respecto a los ejercicios anteriores que hemos hecho? ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? A ver. Todo bien, dice Melanie. Ok. Ya, queridos estimados, vámonos con la pregunta número 4 entonces, que dice, en la figura 4, RS es simetral, ¿sí? Si es simetral, ¿no es cierto? Es perpendicular y hay parte del lado medio. Ahí está. Es decir, ese ángulo es de 90 grados. Y esos dos lados son iguales. El trazo AR igual al trazo RB, ¿sí? Además, nos dicen que el trazo AD es paralelo al trazo RS. Son paralelos. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Ok, fíjese. Esto está extremadamente fácil, solamente que hay que tomar en cuenta una sola cosita. Si esos dos son paralelos y esta es simetral, y ese que está ahí es simetral, ese ángulo es 90 grados. Ese es paralelo a ese ángulo también es 90 grados. Y eso es todo. Como este ángulo es 90 grados, para llegar a 90, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Este ángulo que está acá vale 41. Y 41 más 49 es 90, por lo tanto el ángulo X vale 90 grados, ya que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, es decir, 41 más 49 más X, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 180, 41 más 49, 90, y 90 menos 180, X vale 90 grados. Ahí está el ejercicio, ¿sí? ¿Y por qué son paralelas? Va, ¿y por qué esa también vale 90 si son paralelas? Porque es extremadamente lógico. Si tengo una recta ahí, ¿cierto? Voy a dejar esta de acá. Y yo muevo esta recta, ¿no es cierto? Si yo muevo esta recta, pero de manera paralela, el ángulo no cambia. El ángulo siempre es el mismo, ¿se fija? Porque son paralelos, ¿ok? Es re simple. Como ese vale 90, entonces ese 41 y ya sacamos cuenta acá, ¿no es cierto? Y nos dio que la suma de los ángulos interiores es 180 y finalmente llegamos a 90. Ya, y el último, este que está acá, dice, en el triángulo PQR de la figura 5, ¿sí? PRQ, el ángulo PRQ vale 80 grados. Y DE es mediana. ¿Cuánto mide el ángulo X? Mire,
Si es mediana, es porque parte del punto medio E al punto medio D. Las medianas unen los puntos medios. Y además, son paralelas al lado opuesto, a este lado de acá, entonces. Eso de ahí es paralelo a de acá. Y por propiedades de rectas paralelas, ¿no es cierto? Si yo tengo dos rectas paralelas, que las corta una transversal, ese ángulo que está ahí es igual a este ángulo que está acá. Es decir, que ese ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá y vale 80. ¿Sí? Y listo. Problema resuelto. 80 más 55 más x igual a 180. 80 más 55 son 135. Súper fácil, ¿no es cierto? Igual a 180. Y eso pasa restando y nos queda 55 grados. ¿Sí? Ahí está entonces. Perdón. Ahí está el último de estos que están aquí. A ver, ¿alguien está escribiendo? A ver, veamos, pues pude haberme equivocado yo. Tenemos entonces, S vale 80, 80 más 55, 135. Claro, yo me estoy pasando en 10 grados. En mi universo, ¿no es cierto? En mi universo, los ángulos interiores de un triángulo son 190. Por lo tanto, gracias, Benali. 45. Muy bien, gracias. Claro, yo estoy sumando mal acá, pues. Yo puse 55 porque según yo, la suma de los ángulos interiores del triángulo es 190. Ya, ahí está. Gracias, estimada. Eh, entonces, ahí está, respuesta correcta letra B. Muy bien, muchas gracias. Ok. Y luego quedamos en esto que ya lo adelantamos, ¿no es cierto? Si triángulo, si el triángulo es equilátero y yo trazo, ¿no es cierto? Una de estos elementos secundarios, una bisectriz, puede ser una secante o lo que sea, no solamente va a ser una secante, si yo trazo una secante aquí, esa también es bisectriz, también es transversal de gravedad, también es altura, ¿ok? Es toda. Entonces cualquiera de estos trazos de aquí son todos estos, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, pero solamente si este triángulo es isósceles y yo trazo desde el vértice hacia la base, ya solamente el del vértice hacia la base, o sea, si yo aquí dibujo, no sé, la transversal de gravedad, de aquí a acá, esa es transversal de gravedad nomás, ¿ya? No son todas, cuando sean todas, cuando pasa de aquí a la base, ¿ok? Ya, en fin, entonces, aquí están los ejercicios, mire, esto le va a servir porque ya estamos en la hora, ¿sí? Eh, el ejercicio número 2, el ejercicio número 2, el que está ahí, ese que está aquí, o no, mejor estos dos, ¿ya? El 3 y el 4 por 2 décimas cada uno, ¿ya? Me lo mandan a mi correo. El ejercicio 2 y el ejercicio 4 por 2 décimas cada uno, es decir, si hace uno, tiene 2 décimas, si hace el otro, tiene 2 décimas, y si hace los dos, tiene 5 décimas, ¿ya? Para cualquier prueba, lo puedo usar en cualquier parte. Me lo envía a mi correo, ya hartos me enviaron la tarea anterior, ya también había una tarea de 2 ejercicios, y yo algunos se los revisé, a otros todavía no se los reviso, pero apenas se los reviso, yo le mando un mail con sus décimas, ¿sí? Y después usted ve en qué la puede ocupar. Una persona me mandó, parece, que la quería ocupar en una nota y todavía no se la pongo, ¿ya? Ya, entonces esos dos de tarea, ¿sí? Es de lo mismo, de elementos secundarios, solamente que estos son más fáciles aún porque cumplen con las propiedades estas que están acá, ¿sí?
Entonces, estos dos por 0,2 cada uno, si hace los dos bien, tiene 0,5. ¿Ya? A ver, alguien me escribió, dice, sí, por supuesto, se puede seguir enviando, Melanie. Consígasela con algún compañero, o de ahí me manda un mail y yo se la mando, no sé, como quiera. Eran dos ejercicios de la clase anterior. La clase anterior, no el viernes pasado, recuerden que el viernes pasado no tuvimos clase, que estuve enfermo. Entonces, 0,2, 0,2, 0,5 por los dos. Ya. Querido y estimado, vamos a quedar hasta acá, se nos fue el tiempo. ¿Ya? Esto sería como, a ver cuántas semanas de clase nos queda. Nos queda el próximo viernes, parece que es reflexión. Así que ya no te vamos a tener más clases. El viernes 2 nomás. ¿Ya? Solamente el viernes 2. Vamos a tener la última clase. Ah, la tiene Melanie, ya. Eh, por lo tanto, hasta aquí vamos a quedar, pues. La última prueba va a ser de un resumen, es decir, unas poquitas preguntas de cada prueba. ¿Sí? Y yo voy a incluir unas 2 o 3 de esta materia que vimos ahora. Ya, queridos y estimados, quedamos hasta acá. Muchas gracias por la asistencia y por participar. ¿Ya? Siempre es un gran agrado hacer las clases, chiquillos y chiquillas. Cualquier cosita que le pase, me escribe. Cualquiera de ustedes me puede escribir si tiene alguna duda, alguna consulta, algún insulto, y además, si quiere que le suba alguna prueba o si tiene algún problema, también me escribe, ¿ya? Ya, estimados, nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chaito, Chao, chaito. profe. Chao a todos, chao, Safka.